Gracias, presidente. Buenos días. Muchas gracias por su comparecencia. Dice usted en su informe de actuación que no se implantan las recomendaciones señaladas en el informe definitivo de la intervención provincial de Sevilla y que se refería a la necesidad de proceder a la comprobación técnico-económica mediante verificación de documentación justificativa, facturas y otros documentos con valor probatorio equivalente, iniciando los procedimientos de reintegro en todos aquellos casos en que los plazos de justificación de los pagos están excedidos sin que se haya entregado documentación justificativa por los beneficiarios de la subvención. ¿Quién es el responsable de que no se realice dicha actuación? Perdóneme, ¿me habla de mi informe o del informe de actuación? ¿Perdón? El informe de actuación suyo. Sí, que ese lo ha emitido el interventor general, aunque a propuesta de mía, vaya. ¿Quién es el responsable de? ¿Quién es el responsable de que no se haya implantado las recomendaciones y de que no se hayan iniciado los procedimientos de reintegro en aquellos casos en que no se había presentado, transcurrido el plazo de justificación, esa justificación? El órgano gestor, lógicamente. Dirección provincial, jefe de servicio. No lo sé. No tengo, sinceramente, es que no conozco en ese sentido como la distribución de competencias. Vamos. Pero el órgano gestor. Pero el órgano gestor, por supuesto. Dice igualmente que la falta de comprobación en plazo de la justificación podrá dar lugar a la prescripción de la acción de reintegro y, en el mismo sentido, el no inicio de los procedimientos ante la falta de entrega de documentación justificativa por el beneficiario podría dar lugar a la prescripción del reintegro y que la falta de seguimiento del impulso de las resoluciones de reintegro acordadas podría dar lugar a la caducidad incluso de la acción de reintegro no iniciada. En el caso de que estos procedimientos que estaban así a la fecha del informe no se hayan tramitado, ¿las posibilidades de recuperación del reintegro son? Pues dependerá de cada expediente concreto, no tengo ni idea, porque vamos a ver, siempre y cuando estemos en plazo y no haya prescrito el expediente, estamos en plazo. Si no es insolvente el beneficiario, estamos a eso iba. Sus compañeros nos han informado de que numerosas empresas en realidad han desaparecido, están en liquidación. En esos casos, ¿las posibilidades de recuperación del dinero existen o son nulas? Yo no conozco si las empresas en concreto beneficiarias estas están en esa situación o no lo están, lo desconozco. Sé que existe un procedimiento posterior que es la acción de responsabilidad, por ejemplo, a administradores. Es decir, que cabría otra posibilidad. Lo que es obvio es que se está instando a que se inicien de manera inmediata las comprobaciones o que se continúen, porque el informe de recomendaciones ya lleva un tiempo, Entonces, que se está instando a que se inicien de manera inmediata la comprobación de las justificaciones y, en su caso, los expedientes de reintegro para que efectivamente esto no ocurra. Igualmente, preguntas que le hemos hecho ya a sus compañeros. Dice usted que todo ello podría dar lugar a menoscabo de fondos públicos, bien por la prescripción del derecho a reconocer o liquidar el reintegro, o bien por la caducidad de la acción, o bien por la no recaudación del reintegro acordado, el cual tiene la consideración de ingreso de derecho público. Si tiene la consideración de ingreso de derecho público, se hace referencia también en este informe a la imposición de sanciones, que según nos consta no se han iniciado. ¿Supone también un menoscabo para la administración pública o para el erario público el hecho de que no se hayan iniciado ni tramitado las multas que debían haberse tramitado o iniciado? Son cosas distintas. O sea, la iniciación de un expediente sancionador vendrá después de que se haya determinado el incumplimiento por parte del beneficiario. Es decir, que antes de terminar el procedimiento en el que tú decidas que el beneficiario ha incumplido, no podrás iniciar el expediente sancionador. Y el hecho de que este tipo de deudas sean ingresos de derecho público quiere decir que si una vez acordado el reintegro, transcurridos los plazos de voluntaria, pasa a ejecutiva, se recoge en el sistema unificado de recursos de la Junta de Andalucía para que se inicie la vía de apremio. ¿Desde cuándo hacían ustedes intervención previa en los cursos de formación? Siempre, hasta que entra en control financiero, el Servicio Andaluz de Empleo. ¿Desde qué fecha en concreto? No tengo ni idea. Yo le puedo decir, yo entré en el año 2001 en la Junta de Andalucía y se hacía fiscalización previa. Fiscalización previa de los cursos de formación. ¿Nunca de todas las subvenciones. ¿Nunca saltaron alarmas en materia de formación? ¿Nunca qué, perdón? ¿Saltaron las alarmas en materia de formación para el empleo en esta línea de subvenciones? Vamos, yo el tiempo que he estado fiscalizando subvenciones nunca ha habido nada especial con esta línea de ayuda o con otra. La fiscalización previa. Bien. Eso, a la vista de las conclusiones que aparecen en los informes, cuando se analiza en concreto el periodo 2009-2012, ¿significa que esta fiscalización previa tenía fallos? No, significa que ahora hemos entrado a comprobar, porque no se olvide que la fiscalización previa, al menos en mi informe, desde luego, lo que pongo de manifiesto y lo pongo en evidencia es que no se han comprobado las justificaciones. Es que de 75 expedientes solo consta 14 y con el certificado. Ya, yo no puedo ir más allá. O sea,
La fiscalización previa, en mi caso, pocas cuestiones determino que estén mal, aparte de que el control financiero es distinto a la fiscalización previa, ve otros aspectos y tampoco exactamente, no es lo mismo, vaya. ¿Se puede decir que la existencia de exceptuaciones de manera generalizada y masiva ocasionaba unas dificultades de control evidente? La existencia de las exoneraciones o exceptuaciones de carácter masivo en estas líneas de subvenciones ocasionaban una imposibilidad de control en la práctica que era evidente. Vamos a ver, es que la exoneración se dicta, que eso es lo que dice la Ley General de Hacienda Pública, quien tiene la competencia para la concesión de subvenciones. Aquí hay una prohibición de proponer pagos de nuevas subvenciones con cargo al mismo programa presupuestario. Pero esta prohibición no es absoluta, porque tiene la posibilidad en el párrafo segundo de exceptuarse. Entonces, este párrafo segundo lo que establece es que en atención a determinadas circunstancias, quien puede proponer, quien es el titular de la competencia, puede exonerar en razón a determinadas circunstancias excepcionales, de interés social y demás, y que es una competencia no delegable. Pero esto no significa que se excepcione de justificar. Dice, habla de excepcionar en tiempo y forma, es decir, que tú puedes proponer otro pago aunque no se haya verificado la justificación anterior. Como ya he dicho antes, por ejemplo, en este caso había justificaciones, no sé si bien mal o mal, bien, buenas o malas, porque el gestor indica que no ha procedido todavía a la comprobación. O sea, una cosa no tiene por qué llevar a la otra. Pero cuando hablamos de centenares de manera anual en materia de exceptuaciones, desde luego la excepcionalidad desaparece. ¿Me equivoco? La verdad es que la resolución de exceptuación no se fiscaliza, ni es competencia de la intervención el determinar si se dan las circunstancias o no. Eso es precisamente del titular de la competencia para otorgar subvenciones. Pero lo que parece deducirse en esta comisión por ahora, desde las comparecencias y del análisis de la documentación, es que el número de exoneraciones o exceptuaciones era elevadísimo. Al parecer se debía, y me imagino que a ustedes en Sevilla les habrá pasado lo mismo que a sus compañeros en otras provincias, a la falta de personal y de medios materiales y humanos, tanto en las oficinas de intervención como en las oficinas de control de los órganos de gestión. Siendo así estas circunstancias que han impedido analizar y hacer frente a la cantidad enorme de documentación, ¿cómo va a ser posible que realmente, si no ha sido capaz de controlarse en la fase, digamos, sencilla de tramitación de la subvención y de justificación, cómo va a ser posible que logremos el reintegro de numerosos expedientes abiertos si no había medios para controlar? Muchos medios, o sea, los mismos medios están para persecución, con lo cual se nos escapará todo de nuevo, ¿no? A ver, la resolución de exoneración figura con el pago, con la propuesta de pago. Y nada tiene que ver en concreto con ese expediente de justificación. Va referido a otros expedientes de subvenciones anteriores, no al mismo que se está proponiendo. Lo sé, lo que pasa es que algunas veces se encadenaban exceptuaciones con las empresas una y otra vez. FACE, por ejemplo, parecía que tenía patente de corso. Podrá preguntárselo al gestor. Yo me limito a contrastar si existe o no existe esa resolución. Bien. Desde el punto de vista mercantil, cuando un auditor en su informe deniega opinión, lo normal es que la empresa más o menos quiebre. Desde el punto de vista administrativo, cuando en una auditoría se deniega opinión, ¿cuál es el efecto? Pues mire, ya lo he dicho antes, creo que si observan a efectos prácticos, pues prácticamente lo mismo que una opinión desfavorable, en el sentido de que se han dado unas recomendaciones, como no se han implantado esas recomendaciones, se ha emitido un informe de actuación y ahora se tienen que implantar las medidas allí indicadas. Podemos colegir que, dada la excepcionalidad de las circunstancias que concurrieron en materia de formación y a la vista de los informes de la intervención sobre el descontrol, a su vez control de las subvenciones, eso determinó que se acabara con la formación para el empleo por parte de la Junta de Andalucía, lo mismo que sucede en una empresa privada. Lo siento, pero esa pregunta no la puedo contestar. ¿Podríamos entender como menoscabo la desaparición del servicio de formación para el empleo? ¿Usted tiene conocimiento de si se han seguido recibiendo por parte de los fondos europeos o nacionales los correspondientes partidas presupuestarias para realizar esta formación para el empleo y si se han devuelto? Lo desconozco. En materia de la fiscalización que ustedes hablan, se pone de relieve numerosos incumplimientos normativos. ¿Eran relevantes o eran, digamos, pasajeros o, bueno, había que ser indulgente con esos incumplimientos?
¿A qué se refiere? ¿A qué incumplimiento se refiere? Se refiere usted en su informe, en el punto tercero, a la normativa incumplida. Perdón, en el de en el de actuación. En el de actuación. Que entonces la pregunta, ese informe es del interventor general. Sí, perdón. No. ¿Esos incumplimientos eran relevantes o digamos que tenían un carácter menor? ¿Qué incumplimiento se refiere? A ver. Hombre, evidentemente no puede ser... Preceptos legales infringidos. Ley 3092, pues, sí. Ley 38 de subvenciones, y va usted enunciando artículos. Sí, sí, los artículos que entendemos se han incumplido, efectivamente. ¿Son relevantes o son cuestiones menores? Pues entiendo que hay de todo, pero básicamente son relevantes, claro. O sea, esto es todo lo que deben hacer ahora. Indudablemente, entre otros está el inicio del expediente de reintegro, la comprobación de las subvenciones, la regulación de la subcontratación. Evidentemente, esto está para que se cumpla, porque es la propia normativa de la subvención, vaya. ¿Podemos concluir ya que a la vista de los incumplimientos se ha causado un daño a las arcas públicas? Yo no puedo concluir eso. No, porque creo que no se han finalizado. Imagino que estarán en trámite como indicaban que estaba. Y podremos concluir también a la vista de estos informes que se ha actuado con negligencia por parte del órgano gestor, cuando menos, si no pudiéramos decir incluso dolosamente. Que no se actúa con la diligencia debida en cuanto a la verificación de las justificaciones, sí. Y a la vista de que tampoco se han incumplido en principio las recomendaciones, después de ser informado de ello. Por eso se ha hecho el informe de actuación. O sea, digamos que la conducta casi raya al dolo. No, yo no diría eso. Y además no soy especialista en penal y desde luego no voy a hablar yo en esos términos. Bien. Desde el punto de vista de la denegación, o sea, una vez que ustedes no tienen la información necesaria cuando se hace el muestreo, ¿pidieron o intentaron pedir fuera de lo que son los cauces ordinarios, llamadas telefónicas, o avisaron de la falta de información o de documentación? Hubo alguna llamada telefónica al principio, efectivamente, en la que se me dijo que era mucha documentación, que no tenían 15 días, que no podían reunirla, dijimos que no importaba, que si no lo mandaba completo, o sea, un poco el relato de hechos que viene en el propio informe y en las alegaciones. Pero a partir de un determinado momento eso dejó de existir, y ese tipo de llamadas, y nos vimos obligados a acudir, me vi obligado a acudir a la intervención general para que requiriera, y a partir de ahí, pues, primero mandan 4, etcétera, así hasta que completaron la muestra de 64 expedientes que no estaba completa, vaya. A pesar de que en realidad se pidieron 80, ¿no? 80 o 75 administrativos. 80 75 y lograron examinar 64. Sí, ¿verdad? De los cuales algunos no tenían documentación, etc. Bueno, lo que hemos dicho. Bien. Finalmente, así como conclusión, después del análisis de la gestión por parte de los órganos encargados de las subvenciones y a la vista de los incumplimientos manifiestos relevantes, ¿esto se podía haber hecho peor? No lo sé, la verdad. ¿Se podía haber incumplido más? ¿Queda alguna norma por incumplir? ¿Se podía haber hecho peor? Imagino que ustedes sacarán esas conclusiones. Yo, la verdad es que no me corresponde. Gracias.